¿Se escucha bien? No. ¿Ah? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya. Hola, muy buenos días a todos y todas las que nos acompañan esta mañana. Qué bueno ver esta sala llena y con tanto interés por el seminario de hoy. El ciclo de el cierre de este ciclo que se llama Estrategia Compartida para Activar el Potencial de Chile, que organiza el centro sede de la Escuela de Negocios UAI junto con ICARE. Así que quiero partir saludando a quienes nos acompañan. Quiero empezar por darle la cordial bienvenida y un saludo especial al viceministro Álvaro García, quien se dio el tiempo en su agenda para acompañarnos esta mañana. También quiero aprovechar de saludar a Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios de la UAI, y a Holger Polman, director de ICARE, presidente de ICARE, que también nos acompañan hoy, y por supuesto que a todos quienes participaron y fueron parte de las mesas de trabajo de energía que hoy vamos a conocer en detalle, propuestas, desafíos, etcétera. También agradecer a los dos representantes de las candidaturas, que ya los saludaremos en detalle próximamente. Así que sin más, quiero dejar con ustedes a Juan Carlos Llobet para darle una bienvenida. Muchas gracias, Denise. Buenos días. ¿Cómo están? Me da gusto ver esta sala llena. Bienvenido a la Universidad Adolfo Ibáñez, en nombre de la Escuela de Negocios y su Centro de Soluciones Empresariales para el Desarrollo, SEDE. Algún día les contaré con más detalle de ese centro, pero uno de sus roles principales es articular actores del mundo público, privado, la academia, para tratar de ayudar a resolver los nudos, los desafíos de las industrias claves del país, y este es un esfuerzo en esa dirección. Agradecer a todos los que nos acompañan hoy. Quiero agradecer en particular al ministro que se haya dado el tiempo de venir. Tiene una reunión, el ministro, un rato más con algunas empresas del sector. Yo sospecho que estaría feliz que este seminario se alargara un poco, pero quiero agradecer a todos los que participaron de estas mesas. No sé si los vamos a nombrar después, Denise. Yo los voy a nombrar. Un minuto. Quiero agradecer a Marcelo Togman, Eduardo Navarro, María Teresa González, Vivian Blanló, Nicola Borregard, John Leal, Rodrigo Jiménez, Ramón Galás, Carlos Suazo, Francesca Milani, Ignacio Santelices, Hernán Valenzuela, Marco Peirano, José Venegas, Felipe Cabezas, Claudio Sebag, Ronald Fischer, Eduardo Vitrán, Rodrigo Moreno, Catalina Medel y Tomás Keller, además de Francisco Muñoz y Bernardo Severino, que son de la casa. A los que conocen el sector eléctrico saben que aquí hay un grupo muy representativo, muy diverso de actores, así que lo que surge de aquí creo que tiene un peso importante. ¿Por qué hicimos esto con ICARE? En alguna conversación con Holger hace mucho tiempo hablamos del sector energía y cómo el sector energía es esencial para el país, no solamente para la vida cotidiana de las personas, como sabemos, sino que también porque el potencial que tiene Chile en energías renovables nos va a permitir no solamente limpiar la matriz de generación eléctrica, sino que usar esa electricidad limpia en el futuro para descarbonizar el resto de la economía, usar esa electricidad en el transporte, en las industrias, en nuestros hogares, para tener acceso a energía más barata y además más limpia, que ayude a bajar emisiones, bajar contaminación. Pero lo que está pasando es que el sector eléctrico en general en el mundo está cambiando de manera muy acelerada, ¿no es cierto? Muy rápido. Está cambiando la tecnología, está cambiando la presión ambiental, están cambiando las demandas ciudadanas. Hace poco la Agencia Internacional de Energía, probablemente vieron ustedes, publicó su estudio anual más importante, su flagship report, como le dicen ellos, el World Energy Outlook, que es una biblia de la energía. Y preparamos con el equipo de SEO un resumen que vamos a publicar pronto, pero traje algunos datos que dan cuenta de la velocidad y la magnitud de la transformación del sector eléctrico en el mundo. En China el año pasado, el 50%, la mitad de los autos que se vendieron en China el año pasado, fueron autos eléctricos. El 50%. En los próximos 10 años, estima la agencia, en los próximos 10 años, se van a incorporar 10.000 terawatt-hora de demanda eléctrica nueva. En 10 años. Para que tengan una idea, esa es la cantidad de electricidad que consumen hoy día sumados Estados Unidos, Europa, Japón y Corea.
O sea, el mundo desarrollado consume hoy día electricidad equivalente a la que vamos a tener que agregar al sistema eléctrico en los próximos 10 años. O sea, de esa magnitud estamos hablando. Hace un par de años ya la inversión global en renovables ya superó la inversión en fósiles. ¿Sí? Un dato más, porque Francisco nos va a dar muchos datos después y a Vivian también, pero se estima que el almacenamiento va a tener que aumentar 10 veces en los próximos 10 años para hacer frente a los aumentos en la demanda punta de electricidad que vamos a tener por la inteligencia artificial y el uso creciente de aire acondicionado para capear las olas de calor. Y no estamos haciendo necesariamente en Chile todo lo que necesitamos. En el mundo, por ejemplo, vamos a hablar de distribución eléctrica, que es una de las reformas que proponemos priorizar. En el mundo, hace 10 años se gastaban 60 centavos de dólar en distribución por cada dólar que se gastaba en generación. Hace 10 años eran 60 centavos. El año pasado fueron 40 centavos. Entonces, estamos invirtiendo mucho en generación y Chile también es un poco reflejo de eso. Pero no estamos invirtiendo suficiente en distribución, que es la que nos permite llevar esa electricidad limpia a los hogares. Entonces, este es un sector que está cambiando muy rápido, que nos abre grandes oportunidades, pero impone muchos desafíos. Y en el sector de energía, y con esto termino, hemos sido capaces como país, creo yo, a diferencia de lo que nos pasa en otros sectores, de lograr acuerdos muy amplios en los que queremos hacer. Este es un sector en que más allá de sus vaivenes, de los matices que tenemos entre un gobierno y otro, somos capaces de sostener el timón del buque en una dirección. El ministro García y yo probablemente no tenemos tantas diferencias de hacia dónde hay que mover las cosas. Y ese es un activo que tenemos que cuidar. Y la manera de generar esos acuerdos es sentarnos en una mesa, actores diversos, que es lo que hemos hecho, discutir abiertamente, a partir de buenos datos, buena evidencia y gente que entiende, no de puros eslogans y frases cortas en Twitter, discutir lo que está pasando, ponernos de acuerdo en una visión de futuro y de esa manera movilizar un conjunto de reformas que nosotros, como ustedes van a ver en este informe, proponemos sirva de insumo para el próximo gobierno. Tenemos a Pepe y a Nico que nos van a contar un poco cómo están viendo este tema de las candidaturas. Esperemos que esto sea un insumo para el próximo gobierno que nos ayude a sostener el esfuerzo conjunto que hemos venido haciendo en los últimos años y que contribuya a hacer del sector energía un motor del crecimiento y la mejora de la calidad de vida del país. Gracias nuevamente a todos por venir y espero que tengamos una buena discusión. Holger, por favor, pasa adelante para darnos tus palabras de bienvenida. Tal? Muy buenos días a todos. Tenía algunas palabras escritas, pero la verdad es que prefiero improvisar y hablar más corto. Solo un poco coincidiendo con lo que dice Juan Carlos, desde ICARE nosotros pusimos sobre la mesa el tema del crecimiento sostenible el año pasado, desde nada en adelante, y me alegro ver cómo hoy en día tenemos un consenso bastante amplio de que el crecimiento es necesario, pero también la forma, en el apellido, es que queremos hacerlo con sostenibilidad. Y el rubro de la energía es especialmente importante como suministro para todas las empresas acá en Chile, y queremos que nos ayude a hacerlo más competitivo. Entonces, cuando tuvimos la conversación con Juan Carlos hace un tiempo atrás, decir, oye, el greater purpose es que entendemos que la energía tiene que ser este insumo relevante para poder crecer con energía, básicamente acá en Chile. Pero también teníamos que tener un consenso de cuáles son los pilares detrás de esto. Entonces, uno de ellos es la competitividad, es hacer que los precios sean competitivos para permitir que el resto de las industrias también sean competitivas, pero al mismo tiempo pensando en la persona que está en la casa recibiendo la energía al precio más competitivo posible. El otro era la sostenibilidad y el tercer pilar era la seguridad, es decir, poder asegurar que no se nos caiga el sistema o colapse el sistema por distintos motivos. Entonces, parte de eso, esos pilares están también dentro del trabajo que hicimos. Quiero agradecer especialmente a los más de 25 especialistas que se juntaron en forma muy generosa, diría yo, del punto de vista de entregar los conocimientos, pero sin intereses marcados. Y el nivel de consenso que había en las discusiones que nosotros tuvimos, la verdad es que fue impresionante. Yo soy un outsider de la industria y la verdad es que aprendí mucho en este proceso y además de aprender mucho,
Me gustó mucho ver el nivel de consenso que había en las ideas, a pesar de la diversidad de las personas que nosotros tuvimos. Así que no quiero demorar más, pero agradecer a todos los que participaron en esta iniciativa y también muy contento en poder entregar este baby, que es el documento que vamos a poder disponibilizar hoy día. Muchas gracias. Bueno, como muchos de ustedes saben, este ciclo, en el marco de este ciclo, se elaboró un documento de diagnóstico y propuestas para el sistema eléctrico a partir del trabajo de estas mesas de expertos, que fueron 4 sesiones. Por eso ahora, para que conozcamos el detalle de ese documento y de todos los temas que se abordaron, quiero invitar a Francisco Muñoz, académico de la Escuela de Negocios de la UAI, y a Vivian Blalot, directora de Colbún, quienes presentarán, y miembro de la mesa de expertos, quienes presentarán los principales resultados y recomendaciones del documento. Por favor, adelante. Ok, ahí sí. Ya. Muchas gracias. Bueno, lo que les vamos a contar ahora con Vivian es un poco cómo fue el desarrollo de las mesas, cuáles fueron los tópicos que tocamos y resumir un poco cuál fue el diagnóstico, el contexto, y luego la idea es que Vivian le cuente cuáles son las recomendaciones, cuáles son los resultados hacia adelante. Lo primero son los tópicos de las mesas. Realizamos 4 mesas que se dieron de la siguiente manera. La primera mesa fue una especie de desahogo, ¿ya? Fue hablar de cuáles son todos los desafíos recientes del sector eléctrico, una especie de catarsis colectiva, ¿ya? En que tomamos nota de todas las inquietudes y tratamos de sistematizarlas y darle una orientación hacia adelante. Y de ahí las siguientes 3 mesas las dividimos, primero partiendo por reformas técnicas necesarias para integrar nuevas tecnologías y modelos de negocio. Luego hablamos de la nueva agenda de políticas climáticas, cómo interactúa el sector eléctrico con las políticas climáticas, los objetivos de reducción de emisiones, cómo se posiciona esto también con la forma como se podrían reducir emisiones en el resto de los sectores de la economía. Y la última era recoger todos los tópicos que habíamos hablado de las mesas anteriores, las reformas que se consideraban necesarias, prioritarias, y tratar de priorizarlas u ordenarlas pensando en ¿cuál podría ser una prioridad para la siguiente administración, para los próximos 4 años? Dentro del contexto de diagnóstico hicimos 2 grandes grupos, ¿ya? Por un lado vimos que habían tendencias globales y oportunidades tecnológicas que empujaban a la necesidad de repensar el sector eléctrico o de elaborar una serie de reformas para modernizarlo, ¿ya? Por un lado está la tendencia de que las energías renovables variables son ahora un eje del crecimiento de los sistemas eléctricos en el mundo, no solo en Chile. El gráfico que está a la izquierda salió de una presentación de Enver, muy reciente, que muestra la capacidad de generación global por tecnología, carbón, gas natural, etc. Y como ustedes pueden ver ahí, la capacidad de generación solar en 2025 se estima que va a terminar siendo la tecnología más abundante en el planeta. ¿Ya? Y además lo que se ve es que la tendencia es que va a seguir creciendo, ¿ya? O sea, esta tendencia parece que no va a desaparecer en el mundo. Las cifras en Chile son similares. El resultado de la penetración solar y eólica en Chile, además de la generación hidráulica que tenemos, nos ha permitido tener hoy más participación de generación renovable que térmica, y de hecho el año pasado terminamos casi con un 70% de generación renovable. También está ocurriendo un rápido crecimiento de la capacidad de batería por la reducción de los costos del litio, ¿cierto?, de las celdas. Y en Chile eso ya también se está viendo. También por el litio, claro. Hace un par de años, ¿cierto?, estábamos preocupados porque parece que no había mucho interés de las empresas
en desarrollar proyectos de almacenamiento, particularmente baterías, y vimos que en tan solo un par de años pasamos de prácticamente no tener capacidad de almacenamiento por baterías a hoy día contar con casi 10 gigas de baterías entre operación, pruebas y construcción. Hoy día tenemos casi 2 gigas en operación. Y si uno va a la operación diaria, que es lo que muestra el gráfico que está a la derecha, uno ya ve que las baterías que ya están operando aparecen, digamos, desplazando energía desde el día a la noche, o al final del día, digamos, y durante la noche también están operando, ¿ya? O sea, ya están casi que acompañándonos durante las 24 horas del día. Y lo que vamos a ver es que con la capacidad que está, ¿cierto?, declarada en construcción, esta tendencia, ¿cierto?, solo va a ir aumentando, nos van a permitir gestionar de mejor manera la variabilidad solar y eólica. También hay un auge de los recursos energéticos distribuidos y nuevos modelos de negocio. Saqué estas fotos de Tesla, del ecosistema, ¿cierto?, que ofrecen de generación solar fotovoltaica residencial, baterías también, autos eléctricos, y servicios que parecen, que no sé, hace 5 o 10 años parecían sacados de películas de ciencia ficción, ¿cierto? Como uno a través del celular iba a poder coordinar el uso y la carga de tu vehículo eléctrico y cómo esto podía interactuar con la red eléctrica del mercado mayorista a través de empresas, como la misma empresa Tesla ofrece servicios aguas arriba, integrar todos estos servicios. ¿Ya? Eso está ocurriendo hoy día, ya no es ciencia ficción. Y no está solamente ocurriendo, ¿cierto?, en los mercados más sofisticados. Hay modelos de negocio que son estas virtual power plants que también se están desplegando, por ejemplo, en lugares como Puerto Rico, con redes que son muy frágiles. ¿Ya? Puerto Rico es una isla que es muy afectada por huracanes y cada vez que hay un huracán se cae el sistema y quedan varios días sin suministro eléctrico, y hoy día ya cuentan con casi 70.000 sistemas de baterías instalados a nivel domiciliario que cuando la red se cae permiten ir levantando la red, crear micro redes y devolver el suministro a la gente de forma mucho más rápida. En el fondo entrega un sistema mucho más resiliente. También estamos viendo un inicio del proceso de electrificación del transporte y la calefacción. Juan Carlos ya adelantó un poco esto. ¿Por qué es importante este proceso? Porque cuando uno ve la estrategia de descarbonización, el 101 que decimos nosotros, en general la estrategia es partir por reducir las emisiones de los sectores eléctricos, luego electrificar transporte, calefacción y al final abordar las emisiones difíciles de abatir. ¿Ya? Esa es como la trayectoria más eficiente para reducir emisiones a nivel global. Y lo que estamos viendo es que el gráfico de la derecha es del Financial Times, muestra la electricidad como porcentaje del consumo final de energía, cómo ha ido evolucionando en el tiempo. En general ha ido aumentando en el tiempo. Nosotros estamos más o menos en el promedio ahí global, casi un quinto de nuestro consumo final de energía es electricidad. ¿Ya? La idea es que ese número siga creciendo. Y como Juan Carlos nos contaba, en China este proceso se ha ido acelerando mucho y China hoy día ya tiene casi un 30% de consumo final de energía es eléctrico. ¿Ya? Y esos números van a seguir aumentando. Pero hay algunos desafíos que son más bien locales, y nosotros le pusimos este título, que son desafíos estructurales del sistema eléctrico en Chile, que no tienen tanto que ver con las tendencias globales tecnológicas, sino que son más bien desafíos de acá. Por un lado está el tema de la seguridad y resiliencia, el retiro de centrales síncronas, las centrales a carbón, más el aumento de la generación renovable. Eso ya presenta algunos desafíos de resiliencia, ¿cierto? El sistema tiene menos inercia. Pero también hay otros desafíos. El sistema se vuelve más complejo, hay muchos más actores, hay más piezas, más partes, y además ya estamos sufriendo algunos embates del cambio climático, ¿cierto? Eventos climáticos extremos que ya hemos visto que en los últimos años nos han dejado con ahí algunas consecuencias. Por ejemplo, el año pasado la tormenta en invierno, ¿cierto? Que tumbó parte de la red de distribución. Y bueno, y este año también tuvimos un blackout bastante importante a fines de febrero, y eso por supuesto levanta muchas preocupaciones. Hicimos un doble clic en el tema de distribución, que tiene que ver con la confiabilidad y calidad del servicio de las redes de distribución. Porque esto es tan importante porque tener una buena calidad de servicio, ¿ya? Un alto nivel de confiabilidad a nivel de distribución es condición necesaria para poder avanzar en el proceso de electrificación del transporte y la calefacción. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? El gráfico de la izquierda muestra los niveles de confiabilidad en Latinoamérica, ¿ya? Y ahí está el índice SAIDI en horas por año. Y dentro de Latinoamérica tenemos un índice súper bueno. ¿Ya? O sea, somos de los países que tienen menor nivel de interrupciones, promedio.
Pero cuando uno hace un zoom out y se compara con otros países, como sistemas a los que a uno le gustaría apuntar, por ejemplo Europa, se da cuenta que nuestro nivel de interrupciones es relativamente alto, ¿ya? El gráfico de la derecha muestra en el eje vertical el costo de los sistemas de distribución en Europa y el eje horizontal es el SAIDI en el nivel de interrupción, pero fíjense que el gráfico de la derecha usa minutos, mientras que el gráfico de la izquierda son horas, ¿ya? El gráfico de la derecha hay varios puntos con países en Europa, son distintos niveles de confiabilidad con distintos costos, a mayor nivel de confiabilidad, mayores costos, eso es lo que muestra el gráfico, y Chile está ahí a la derecha, ¿cierto? Ese punto rojo, y lo que nos indica es que estamos más o menos en la línea de tendencia, es decir, para el nivel de confiabilidad que tenemos un costo del sistema de distribución que es proporcional al nivel de confiabilidad que tenemos. ¿Qué sería preocupante? Que ese punto rojo estuviera, por ejemplo, mucho más arriba, ¿ya? Que no es el caso. Pero ¿cuál es el problema? Que el deseo es que queremos reducir ese nivel de interrupciones y lo que esa tendencia nos indica es que probablemente eso va a significar mayores desembolsos, mayores gastos en el sistema de distribución, en base a lo que se ve en otros países. También hay algunos desafíos asociados a la regulación, ¿cierto? Tenemos una regulación que está desactualizada respecto a los cambios tecnológicos que estamos viendo. Por un lado, hay un tema que se han ido acumulando capas de regulaciones que han sido reacciones a diversas contingencias, ¿cierto?, de la historia. Pero hay otras cosas que están asociadas más bien a una falta de una actualización más profunda de la regulación del sistema eléctrico chileno, ¿ya? En los 80 fuimos pioneros en el desarrollo, en el diseño de mercado, en la introducción de competencia y generación, pero después nos quedamos rezagados. Varios países usaron la regulación chilena como inspiración para implementar competencia a nivel de generación, pero nosotros nos fuimos quedando rezagados. Y hoy día hay varias propuestas. Está la propuesta ¿cierto? del estudio del coordinador, están las cosas que han hecho distintos centros de estudios, consultores también. Y en el plan de descarbonización que salió este año también se habla de varias cosas que va a ser necesario ajustar para el nuevo sistema que tenemos, ¿ya? Particularmente a nivel de generación mayorista. También en temas que están más asociados a la economía política del sector, vemos que ha habido una erosión de la confianza pública y legitimidad del sector eléctrico. En general, este es un sector que históricamente ha sido bastante técnico y, para decirlo en términos simples, fome para los medios y para el resto de la sociedad, para el ciudadano promedio. Pero parece que ha dejado de ser fome durante los últimos años y de hecho ha estado constantemente, ¿cierto?, en portadas de diarios, recibe mucha atención mediática, a veces por problemas que en términos relativos no son problemas muy grandes respecto al tamaño del sector. Para que se hagan una idea, ¿cierto?, el sector transa del orden de 6.000 millones de dólares al año, ¿ya? Entonces, de repente, problemas de 100 millones de dólares para la escala del sector no parecen ser problemas tan grandes, pero cuando son problemas de cara a la ciudadanía sí generan ciertas sensibilidades bastante importantes. Y por último, se identificaron desafíos asociados a la institucionalidad y capacidades técnicas de los organismos clave del sector. Capacidad de atracción y retención de talento, capacidad de procesar, por ejemplo, reformas técnicas complejas. De hecho, en el mismo estudio que tiene el coordinador con recomendaciones de reforma, si bien el estudio no está enfocado en cosas institucionales, sí tiene un apartado que dice, para poder administrar, por ejemplo, una reforma al sector mayorista va a ser necesario hacer ajustes al diseño institucional. Y de las participaciones, ¿cierto?, de las discusiones de las mesas, también vimos que se identifican faltas de coordinaciones, que hay responsabilidades que no están claramente delineadas, y probablemente va a ser necesario, ¿cierto?, realizar algunos ajustes. Y ya hemos visto que están apareciendo algunas propuestas. De hecho, una de las autoras que ha levantado una serie de propuestas está acá, Catalina Medel, ¿cierto? Una de las autoras de esa columna que está ahí. Y en las mesas nos dimos cuenta que acá no había generalmente un consenso total respecto a qué es lo que hay que hacer, si hay que hacer ajustes. Hay un grupo que dice que va a ser necesario hacer ajustes más profundos, y otro grupo dice que con lo que tenemos y algunos ajustes más superficiales sí podemos abordar las inquietudes más inmediatas. Bueno, y con eso le quería dar la palabra a Vivi. Bueno, primero que nada quiero dar las gracias por haberme invitado a participar en este grupo que fue extremadamente entretenido y además
muy reconfortante el nivel de acuerdo que existe en las cosas importantes. Bueno, ya. Nosotros, se hizo un ejercicio que lo vamos a mostrar después, en los cuales se priorizaron, digamos, estas distintas reformas, pero lo que aparece acá no está priorizado. En generación surge bastante fuerte la idea de una reforma al mercado mayorista, que básicamente significaría ir a un mercado de ofertas, entre otras cosas. En distribución, la prioridad claramente es calidad de servicio, para tener una menor duración y incidencia, digamos, de cortes. También en distribución existe el problema de los recursos distribuidos, que son básicamente pequeñas centrales que están en la periferia o al interior de los sistemas de distribución y que son quedan un poco olvidadas porque no están realmente coordinadas suficientemente y por lo tanto el sector es ciego a lo que está pasando ahí. Por otro lado, se ha hablado mucho de la portabilidad, que básicamente incluye, digamos, el tema de darle más incidencia a los comercializadores y que los sistemas de distribución sean esencialmente caminos, digamos, redes. Y la transmisión, hay una crítica que viene ya desde hace tiempo, de que la forma en que se definió el pago del sistema de transmisión, digamos, en la última década, hace que los costos de transmisión no necesariamente estén asignados a quien recibe los beneficios de las inversiones en transmisión. Y finalmente, el tema de rediseño institucional, que incluye varias cosas, pero que la sensación es que la estructura entre ministerio, coordinador, comisión de energía, superintendencia de electricidad y combustibles, digamos, en su conjunto tiene, por una parte, unas dificultades de coordinación entre instituciones y segundo, que han ido perdiendo capacidad técnica respecto a lo que estábamos acostumbrados en décadas anteriores. No porque la gente sea menos capaz, sino que porque el sistema es muchísimo más complejo de lo que solía ser. Perdón. Bueno, en primer lugar, una discusión que se dio, porque más allá de la importancia de todas estas reformas y el hecho que existe, digamos, acuerdo en que son todas importantes, se discutió bastante el tema de cómo organizar y cómo ordenar estas reformas a través del tiempo, considerando una serie de factores, particularmente la capacidad política y legislativa que tenemos, digamos, considerando que son la mayoría reformas bastante complejas y difíciles de discutir. Hay obviamente un riesgo de sobrecargar al Congreso y organismos del sector. Yo les voy a dar un dato. La primera reforma que se hizo al modelo original se demoró 4 años entre estudiarla y aprobarla. Ese es un dato, digamos, para que lo tengamos en la cabeza. Y hoy día el sector es mucho más complejo. Los criterios de economía política, que hay que recordarlos, es la sensibilidad de los clientes finales a las variaciones tarifarias. Parte de lo que se propone significaría aumentos de inversiones y aumentos de costos. La percepción pública sobre el sistema y la capacidad de las instituciones y un mayor foco en clientes finales. El sector eléctrico es bien particular porque está compuesto, y esto es un comentario mío absolutamente personal, está compuesto por un montón de gente que nos conocemos todos, hemos analizado el sector eléctrico por décadas, unos son más jóvenes, así que por menos tiempo, y siempre desde el punto de vista de lo técnico, pero sin focalizarnos demasiado en los clientes finales y la participación que pueden tener en la calidad de servicio. En fin. Entonces, se hizo un proceso para definir cuáles eran las reformas prioritarias.
y se estableció una especie de horizonte de reformas del itinerario pensando por lo menos en 2 periodos de gobierno. Se hizo un ejercicio en el cual todos los participantes pusieron sus preferencias de prioridad, que es lo que vamos a ver ahora. En primer lugar está la distribución, que yo creo que no hay ninguna duda, digamos, que la calidad de servicio ha sido un tema en los últimos años. Luego, la generación, que es básicamente el mercado mayorista. Esto tiene la importancia para que quienes no están demasiado interiorizados, es porque cuando teníamos 4 generadores, que eran básicamente o térmicos o hidráulicos, organizar y coordinar el mercado, entre comillas, era bastante fácil. Pero cuando tenemos, no sé cuántos son, pero más de 30. ¿Ah? Más de 500 si consideramos todas las chiquititas, digamos, pero yo diría los principales son como 30. Organizar eso, porque además eso significa una multiplicidad de tecnologías y de número de centrales operando, se convierte en un ejercicio bastante difícil. Y por lo tanto, la idea de pasar a un mercado mayorista en el cual se trabaja sobre la base de ofertas y se simplifica de alguna manera la coordinación, es una idea, digamos, que todos aprobamos. El diseño institucional, que como dije, aquí hay una serie de organizaciones que hasta cierto punto tienen roles traslapados. Entre la Comisión Nacional de Energía, que no cambió básicamente cuando se estableció un ministerio, la Comisión no cambió la definición de funciones radicalmente. Y por lo tanto ahí se encuentran, digamos, entre los temas de política, el ministerio pasa obviamente a promover cambios regulatorios, también lo hace la Comisión, hay una desconexión con la fiscalización, en fin, ya lo dije. Pero eso requiere un trabajo que es bastante profundo. En la distribución, ya lo dije, los recursos distribuidos, que generan una estructura del mercado totalmente distinta. La transmisión, que es el problema de asignación de costos, que es básicamente la gran discusión que se hizo durante más de 10 años sobre la asignación de los peajes, y que finalmente, a estas alturas, como que a nadie le gusta mucho cómo quedó. Y la portabilidad de la distribución. ¿Cuáles son las prioritarias? Primero, mejorar la calidad de servicio en distribución, combinar una reforma de largo plazo con ajustes de corto plazo, y hay que precisar un poco eso, pero en gran medida tiene que ver con trabajar en inversiones que mejoren la resiliencia y la calidad, digamos. Para ser más específica, digamos, en los últimos, y esto es nuevamente un comentario más personal, pero que salió en las discusiones, es que se ha dado muchísima importancia a bajar las tarifas de distribución, pero sin considerar las necesidades de aumento de resiliencia de la red, que significa mayores inversiones. Y ahí lo dijo, creo que Juan Carlos, que obviamente el costo de la distribución en el total de la cuenta ha ido bajando en términos porcentuales. La revisión del diseño institucional es una condición necesaria para avanzar en muchas de las otras reformas. Sin embargo, y esto lo menciono desde ya, sin embargo, es una reforma que puede tomar mucho tiempo y mucha discusión. Por lo tanto, en cierta forma lo que se requiere es avanzar en reformas institucionales o de capacidad de las organizaciones sin necesidad de, en la primera etapa, cambiar toda la arquitectura, que es lo más probablemente difícil. Bueno, hemos visto también que han habido errores, digamos, en la aplicación de la regulación, han habido déficit en la capacidad de la superintendencia de fiscalizar.
Y por lo tanto, la lección es que va a haber que ir avanzando en paralelo en varios frentes, lo cual hace que el ejercicio de los próximos años sea, en mi opinión, bastante complejo. Reformas pendientes, como dije, la modernización del mercado mayorista, la portabilidad y comercialización, la asignación de costos de transmisión, que no está en las primeras prioridades, básicamente porque no es tan visible, digamos, para el problema de cómo llegar a los consumidores, pero la razón real por la cual no existe una propuesta todavía es una propuesta que va a ser compleja, porque identificar quiénes se benefician de las inversiones en transmisión no va a ser nada fácil. Y eso significa, digamos, mucha discusión y mucho análisis. En fin, en términos de las políticas climáticas, existe consenso que el sector, ya lo vimos en el diagnóstico, ha avanzado muchísimo, mucho más que cualquier sector en la descarbonización y seguir, digamos, encareciendo el sistema. Podría, si uno quisiera extremar, digamos, la descarbonización, significaría darle menor competitividad para la descarbonización de otros sectores o de otros segmentos, como por ejemplo la electrificación del transporte, la electrificación de la calefacción y eliminar cosas terribles como el uso de la leña. Y por lo tanto, este sector nosotros coincidimos en que ya hizo el esfuerzo. Ahora, por otra parte, todas las perspectivas muestran que va a seguir descarbonizándose, o sea, en forma natural, porque todas las inversiones que vienen básicamente son de renovables variables. Bueno, ahí se muestra, digamos, cómo ha sido la descarbonización en Chile, que es muy acentuada, mucho más que la mayoría de los países. Y yo voy a terminar haciendo algunos comentarios que son netamente personales. Aclaro además que no estoy hablando a nombre de Colbún, que me presentaron como directora de Colbún, pero probablemente en Colbún me van a retar por varias cosas, así que lo aclaro desde ya. Yo creo que hay un trabajo, y esto es un mensaje para quienes representan a los candidatos, que hay un trabajo muy riguroso y no fácil para priorizar qué medidas tomar desde el principio. O sea, claramente la distribución es una gran prioridad, pero las medidas específicas para hacer eso, ahí se van a requerir cambios no mayores en la regulación para partir, probablemente mayores más adelante. Pero el trabajo inicial de diagnóstico de detalle y poder elegir las medidas específicas, ese va a ser un trabajo difícil. Y quiero decir también que esto muy personalmente, yo nunca he creído que en Chile haya una crisis del sector eléctrico. En primer lugar porque es una mirada súper provincial, no estamos mirando el ombligo, pero si uno mira alrededor, este es un sector que ha evolucionado con una rapidez enorme, ha incorporado tecnología. Si uno mira realmente las tasas de calidad de servicio, si nosotros sacamos el año 2023, 2024 y 2025, que son eventos muy importantes para darnos cuenta de dónde estamos, pero la verdad es que este es un sector donde creo que a nivel urbano y rural también, todo el mundo tiene energía eléctrica. La calidad de servicio ha sido bastante buena y por eso que la confianza de los consumidores ha sido alta hasta los últimos años. Entonces, yo creo que aquí no hay que autoflagelarse, ni tampoco creo que hay que creer que hay que hacer de inmediato reformas muy ambiciosas, pero sí hay que afinar el lápiz en las cosas que son prioritarias y ahí se va a requerir mucho trabajo. Eso. Muchísimas gracias a ambos por tan interesante presentación.
A continuación me gustaría invitar al viceministro Álvaro García que nos dé algunas palabras y comentarios. Buenos días. Yo quiero partir agradeciendo y felicitando a SEDE e ICARE por este trabajo, agradeciéndole a todos los que colaboraron en él. Creo que simboliza muy bien lo que el país necesita, ponernos de acuerdo y hacer las cosas. Aquí se logró poner de acuerdo, nos toca hacer las cosas. A los dos representantes de la candidatura les va a tocar la difícil pega. Al poco tiempo de llegar al Ministerio de Energía, le contaba a Juan Carlos y pedí una encuesta interna sobre qué es lo que había que hacer. Se identificaron alrededor de 15 temas. Después repetí la encuesta estableciendo prioridades. Se identificaron 6 o 7, entonces después les pedí que bajaran de los títulos a un poquito de contenido. Y es sorprendente, yo diría que es casi calcado al trabajo que ustedes han hecho, no con el nivel de profundidad que ustedes lo hicieron, porque todo esto fue hecho muy rápido, con una sola diferencia que aparecía en primer lugar estar vigilando constantemente la calidad del proceso de fijación tarifaria, porque veníamos saliendo de 2 errores y por lo tanto todo el funcionariado estaba focalizado en eso. Por lo tanto, yo creo que hay bastante consenso en lo que tenemos que hacer. Y solo quiero sumarme a las palabras finales de Vivian, parece que nos conociéramos hace un tiempo, porque creo que el desafío, especialmente para el próximo gobierno, son 2 grandes problemas, además de identificar lo que hay que hacer. Uno es la creciente desconfianza ciudadana. A mí me ha sorprendido en este tiempo la animosidad negativa que hay contra el sector eléctrico. El sector eléctrico que al mismo tiempo es el sector que más crece, donde más se invierte en Chile y donde probablemente hay más oportunidades de progreso en Chile. Pero solo se ve la otra parte. Y segundo, y yo creo que aún más grave, el total desconocimiento e incluso desinterés del sistema político en el sector eléctrico. Uno va al Congreso y escucha slogans, y sobre todo para la galería y para la Cámara, que fue una muy mala idea la del Congreso de poner cámaras en las comisiones, porque no se hablan para lograr acuerdos, sino para el que está escuchando al lado de afuera. Creo que esta iniciativa tiene que ser complementada con un trabajo hacia quienes al final del día toman las decisiones sobre lo que hay que hacer. Si no avanzamos en eso, vamos a repetir multiplicado por 2 lo que Vivian nos contaba. Cualquier reforma no va a salir en un gobierno. Y por lo tanto, creo que nuestro desafío inmediato es hacer doble clic sobre las reformas que ustedes están proponiendo, que me parecen muy bien, para identificar bien dónde partir, qué lograr hacer, ojalá en el primer año de gobierno, de tal manera de que se recupere confianza ciudadana e interés político en hacer las cosas. Lograr resultados es la mejor manera de avanzar en construir confianza. Vamos a iniciar un trabajo, les vamos a pedir a todos los que participaron que colaboren precisamente en esa línea, en aterrizar las buenas ideas que ustedes ya tienen en una hoja de ruta lo más concreta posible, ojalá acotada al primer año de gobierno, para que las 2 personas que están aquí al frente mío, ojalá las usen, y las usen con este enorme capital humano que ya ustedes han constituido. Si hemos de avanzar, va a ser con grupos como el que realizó esta tarea. Así que termino agradeciéndoles nuevamente. Muchísimas gracias, ministro, y muchas gracias por acompañarnos también
hoy. A continuación, y para cerrar este seminario, quiero dejarlos con el panel de representantes de los comandos presidenciales para comentar las propuestas del documento y, por supuesto, su mirada de la agenda eléctrica para el próximo gobierno. Dejo con ustedes a Nicolás Bohm, representante del comando de Janet Jara, y a José Venegas, representante del comando de José Antonio Kast. El panel va a ser moderado por María Teresa González, gerenta general de Statkraft. Muy bienvenidos, adelante. Bueno, partamos entonces. Estamos todos expectantes de escucharlos. Bien, sí, me imagino. Oye, no, primero decirles muchas gracias y muy honrada además de que me hayan invitado, no sé si a mediar, ya vamos a ver este panel. Bienvenidos, José, bienvenido, Nicolás. La idea es conversar y contrastar un poquito las propuestas o las ideas que tienen las candidaturas respectivas con esta hoja de ruta que hemos llamado Crecer con Energía. Así que vamos a poner algunas reglas, sí, para poder respetar los tiempos. Van a ser preguntas que voy a hacer a cada uno de los panelistas y que van a tener 2 minutos para responder, y voy a ser bien bruja como timekeeper, así que le voy a pedir ayuda también a la Micaela, que está por ahí, para que me ayude con los tiempos. Y la idea, por supuesto, es que ustedes pueden explayarse, también pueden, si quieren, ahí hacer contrapuntos, pero tratemos de respetar los tiempos. Y la primera pregunta, evidentemente, tiene que ver con cuáles son los problemas principales que sus candidaturas identifican para el sector eléctrico y cómo planean abordarlos en estos 4 años. Vamos a partir por Nicolás. 2 minutos. ¿Aló? ¿Se escucha? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos, Micaela, todo el equipo que ha organizado este evento. Creo que el documento que resume el trabajo técnico que nos lo hicieron llegar con anticipación, la verdad es que es un esfuerzo muy interesante para sistematizar una serie de desafíos y además desde una perspectiva concreta de cómo se pueden llevar a cabo diferentes cambios bastante estructurales en el sector y con una visión realista de cuáles son las prioridades, porque efectivamente en periodos de 4 años en general no se puede hacer todo. Nosotros partimos de la base que es un momento bastante especial para el sistema eléctrico, porque se combina por una parte, sin duda, un proceso tremendamente exitoso de descarbonización de la materia energética, que además progresivamente va a ir generando beneficios para consumidores finales, tanto clientes regulados como clientes libres, con, por supuesto, un momento tremendamente desafiante y, como bien decía el ministro García, de mucha desconfianza de la ciudadanía frente al sistema, probablemente por buenas razones. Y por lo tanto, si uno mira hacia los próximos años, probablemente hay que combinar. A la izquierda. Ese es un mensaje demasiado explícito. Pero es que yo, en general, cuando hablo trato de abstraerme del alrededor, pero eso fue demasiado. ¿Estamos claros? Ya, vamos a darle un poco más de tiempo. Sí, solo entonces para ir cerrando, en nuestra opinión hay que seguir combinando los desafíos que tienen que ver con descarbonización. Tenemos además un proceso de incorporación del almacenamiento que yo diría que va sobre ruedas, y eso es una muy buena noticia, pero eso hay que consolidarlo. Y junto con eso, por supuesto, el objetivo fundamental frente a los ciudadanos, que son objetivos urgentes que a nuestro juicio no pueden esperar, que es proveer un servicio de mayor calidad a un precio adecuado. Y creemos que ahí hay que poner un foco para actuar
con el sentido de urgencia que merece este tema, porque esa va a ser la llave para recuperar la confianza de la ciudadanía en este sector. Muchas gracias, Nicolás. Entonces entendemos que descarbonización, acelerar, baterías y calidad de servicio y tarifa de cara a los ciudadanos. José, ¿cómo lo están viendo ustedes? Gracias, María Teresa, y muchas gracias por la invitación a esta prestigiosa universidad. Yo referirme directamente a los temas que estamos conversando y que desde luego yo coincido con casi todo lo que está puesto en el documento que ustedes hicieron, ¿no? Y en el que ciertamente ayudé un poquito a colaborar. Yo creo que estamos todos conscientes de que las prioridades son esencialmente esas, ¿no? Y por eso parto de inmediato por la primera, distribución. Y distribución, más allá de todo lo que aquí se ha dicho y que compartimos y que tiene que ver, por supuesto, con la apertura a los servicios, la apertura a tener una distribuidora moderna que permita a los consumidores tomar sus decisiones con medidor inteligente, con generación distribuida, con probablemente comercializadores y agentes que puedan intervenir en diversos servicios. Yo creo que una de las primeras prioridades que tenemos tiene que ver justamente con hacer bien las cosas y salir de esta desprestigio, yo creo que en parte por politización se ha hecho de las empresas, ¿no? Tuvimos hace un año un evento climático que fue muy mal manejado por todos, por las empresas y por el gobierno, y que hizo que la ciudadanía montara en indignación. Esas cosas hay que solucionarlas ya y hay que hacerlo bien. Hay que partir rápido porque evidentemente las distribuidoras no van a tener solucionados los problemas de distribución ni de poda de árboles de aquí al próximo otoño, pero efectivamente tenemos que ponernos a lo mejor como ciudadanía, como gobierno, como municipalidades a disposición para salir de ese problema apenas ocurra. Entonces la distribución tiene aquí un largo plazo, pero tiene también un corto plazo, hay que avanzar de inmediato. El segundo problema yo creo que hay que abordar y que también es coincidente es la politización del sistema, ¿no? Y del sector. Yo creo que efectivamente en estos años se ha politizado y se ha deteriorado la gestión de los organismos del sector de energía. Los problemas que hemos tenido de cálculo de errores, sin echarle la culpa a nadie, pero son parte de todo este deterioro general de los organismos, ¿no? Los errores, las reacciones tarde, etcétera. Yo quiero señalar, por ejemplo, y hacer notar un hecho que aquí la Comisión Nacional de Energía, donde hay gente que yo estimo mucho, puesto que trabajé ahí, tiene 90 personas. Son incluso 2 menos que las que tenía hace 4 años. El Ministerio de Energía tiene 370 personas que no fiscalizan, no calculan y que ha crecido en un porcentaje significativo en los últimos 4 años. La gente que hace el cálculo de tarifa de transmisión, que tanto le preocupa al ministro, con justa razón, y donde se cometieron los errores en el otro lado, en la duplicación del IPC, en el cálculo del PNP, ahí trabajan 5 ingenieros. Pucha, hay una oficina de género y derechos humanos en el ministerio que tiene varias veces más que eso de personal. Entonces, yo no digo que los derechos humanos y el género no sea importante, pero me parece que aquí se ha puesto un foco político en la gestión de estos organismos que hay que revertirlo. Y ciertamente también hay una labor de largo plazo de rediseñar el sistema y rediseñar las instituciones, pero hay que abordarlas de inmediato, haciendo que estos organismos funcionen bien. Y finalmente las tarifas, me queda tiempo para hablar de las tarifas, porque ciertamente la tarifa va a ser un problema. Las tarifas tenemos hoy día que lidiar con una mala administración de lo que fue el congelamiento de tarifas. Yo quiero recordar que cuando se inició este gobierno el congelamiento de tarifa acumulaba 1.500 millones de dólares y cuando se vino a corregir acumulaba 6.000. Y por lo tanto, ciertamente es un problemón hoy día que hay que trabajar, ¿no? Y hay que trabajarlo con gestión, hay que trabajarlo atendiendo aquellas cosas donde se puede trabajar y no hay que trabajarlo con panaceas o con inventos de que son solo subsidios cruzados, como el que está en el programa de la candidata Jara, donde propone un desfondamiento de los contratos que al final termina siendo un mero subsidio que traspasa dinero de uno a otro. Vamos a hablar de las tarifas ahora. Entonces, vuelvo, esos son para mí los 3 temas principales, más urgentes quizás, son completamente coincidentes con los que ha emitido este documento, pero tiene un tema de corto plazo, inmediato, y uno de largo también. Pusiste recién el tema de las tarifas que claramente están impactando o tienen una sensibilidad social altísima y hemos hablado también en esta mesa de la legitimidad social del sector, que sin duda nos preocupa. Y el documento plantea evitar nuevos congelamientos, pero asegurar tarifas que sean costo reflectivas y que aseguren cierta predictibilidad. Pero eso al mismo tiempo sin afectar inversiones, mejorando la calidad de servicio. O sea, tiene que cumplir con una serie de condiciones muy grandes. ¿Qué es lo que están viendo desde la candidatura de Janet Jara en materia de tarifas?
Bien, bueno, nuestra propuesta es conocida, está en el programa de gobierno. Obviamente el 70% de la tarifa cliente final depende de la generación y nosotros creemos que hay muchas oportunidades para realizar cambios a nivel regulatorio que nos van a permitir reducir el precio de las tarifas. Lo que nosotros hemos propuesto es garantizar a todas las familias lo que hemos llamado consumo eléctrico vital de 85 kilowatt hora al mes, que es cierto, permite cubrir las necesidades básicas de iluminación, refrigeración, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Generando un mecanismo de lo que hemos llamado compras especiales de energía, que de lo que se trata es de desarrollar nuevas licitaciones en los próximos años y alocar la energía que se contrate a partir de esas licitaciones a todas las familias del país por el equivalente a su consumo eléctrico vital. Esto está enfocado en las personas, ¿ya? En la familia. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar este mecanismo que va a abastecer el bloque vital? Lo que hemos señalado es que vamos a buscar una estructura de licitaciones que permita obtener los precios más bajos, más competitivos posible, y para eso creemos que lo central es reducir la incertidumbre, el riesgo para los oferentes, ¿cierto? Y de esa manera poder obtener precios más competitivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay algunos elementos de diseño de las licitaciones que nos parecen relevantes. En primer lugar, estamos pensando licitaciones con entrada rápida, es decir, pensando más bien en aprovechar la capacidad ya instalada. Entonces, no es que se asigna una licitación para varios años, sino que se asigna una licitación e ingresa rápidamente. Voy cerrando porque entiendo que estoy en el tiempo. Lo segundo que nos parece importante también es establecer un mecanismo de demanda garantizada, o sea, cláusulas de take or pay que también van a reducir el riesgo de demanda para los oferentes. De esa manera, poder abastecer el bloque vital a un costo mucho más bajo que el actual, consistente con los costos actuales de las últimas licitaciones, incluso nosotros creemos un poco más bajo y, por supuesto, sin entrar a renegociar ningún contrato vigente. Nicolás, y te voy a contrapreguntar un poquito porque hay una pregunta que está en el aire, ¿verdad? Que es que si ustedes consideran, entre las medidas que están pensando en materia de tarifa, la renegociación de contratos antiguos de largo plazo. No hemos planteado, en principio, la renegociación de contratos vigentes. José, tú ya te referiste un poco a tarifas, pero haciendo el contrapunto, esta bolsa de consumo vital, por ejemplo, ¿cómo la ven ustedes? Es ideal el viraje a la izquierda ahí. No se puede hacer eso. Yo creo que lo hemos conversado con Nicolás varias veces, o se puede hacer, sin duda se puede intentar hacer, pero va a salir mal. Va a salir mal por varias razones, yo le digo bien la propuesta. La primera es que supone que va a obtener precios de licitación de $30, lo que no es cierto, porque los precios de la última licitación han salido como en los $60. Lo segundo es que está comparando con la bolsa de contrato actual, que ciertamente está como en $100, pero esa bolsa incluye los servicios complementarios que lo asumen los generadores. Las licitaciones que se están haciendo ahora hay que sumarle los servicios complementarios, que son como $10 o $20 más. Por lo tanto, ya no estamos hablando de un diferencial tan grande. Y segundo, que al fin y al cabo es un subsidio, porque las empresas generadoras que vayan a ir a ofertar ahí van a ser las mismas que van a dejar de suministrar en los otros contratos. Por lo tanto, van a pasar una cosa por otra y van a terminar cobrando más caro. Tercero, la propuesta lleva una exención del PEC, es decir, no les va a cobrar a esas empresas, a esos 85 kWh, que no paguen la deuda del PEC. ¿Quién va a pagar la deuda del PEC? No la van a pagar en Marte, va a haber que pagarlo en las otras en el resto de los consumos. Por lo tanto, al final es un subsidio. Sí, puede ser. Si alguien quiere hacer un subsidio de que 85 kWh terminen pagando bastante menos a costa que lo paguen todos los demás, puede que funcione, pero es un subsidio. Y los subsidios generalmente en esto terminan mal y nos van a llevar a subirle el precio a consumidores que son los que tienen que electrificar, los que tienen que cambiarse a calefacción, los que tienen que poner transporte eléctrico, etcétera. Entonces, nuestra misión, que es llegar a superar esta mitad de consumo eléctrico per cápita que tenemos respecto a los países de la OCDE, la vamos a castigar todavía más. Ahora, no, nosotros no vamos a renegociar contratos, ni desfondar contratos, ni hacer ninguna cosa como esa. Hay que abordar cosas que son prácticas y sencillas.
abordar un poco el abuso de las PMGD que siguen en construcción después de no sé cuántos meses desde aquella ley, esa es una. Hacer que sea efectivo, que las PMGD no se autodespachen y que sigan las limitaciones y sigan los vertimientos con la propuesta de que sigan efectivamente la coordinación del CEN. 2. Ponerle mucha atención a la transmisión, no seguir haciendo líneas carísimas, hay que hacerlas con cuidado, yo no digo que no haya que hacerlas, se necesita transmisión, pero se necesita una transmisión cada vez más prudente, porque la señal de localización se pierde y termina en tarifa y en $20 más para los clientes. 4, servicios complementarios, ser específicos los servicios complementarios. La Comisión Nacional de Energía tiene que rediseñar los servicios complementarios. Los servicios complementarios terminan siendo costos que los generadores traspasan a los clientes, traspasan a los contratos. Tercero, seguridad y permisos. Los proyectos se demoran mucho porque no sacan los permisos. Todo ese costo va a las tarifas y va a las licitaciones. La seguridad en las obras. Hay asalto a mano armada en algunos proyectos que se están haciendo de batería en el norte. Eso también va a costo y termina en las tarifas, etcétera. Gestión. Hacer las cosas bien y no hacer cosas que no sirven. También te voy a contrapreguntar a ti, José. Y todo eso, sin duda, finalmente tiene impacto en costo. Y dada la altísima sensibilidad que tiene la tarifa eléctrica para las y los ciudadanos de nuestro país, ¿cómo piensan lidiar con medidas que muchas veces no son populares y que terminan siendo temas políticos? ¿Te refieres como estas? Como estas. Bueno, primero no hacerlas. No es gratis. Primero no cometer errores. Yo insisto, acá hay un tema de gestión. Yo creo que somos todos antiguos y sabemos bien en el sector. Están las empresas, están los consultores, hay mucha gente pensando en esto. No por casualidad hemos llegado a este nivel de coincidencia en medidas como esta. Y yo creo que esa es la solución. En este momento lo que enfrentamos, sobre todo, insisto, es un problema de gestión, de hacer bien las cosas. Las bases de este sistema están implantadas hace 45 años y han funcionado harto bien, hay que reconocerlo. Yo concuerdo con Vivian cuando dice aquí hemos tenido un sistema sano, que efectivamente no se está muriendo, que es uno de los sectores industriales de la economía más pujantes, pero que tiene problemas que no son gravísimos, Yo creo porque tenemos solucionado en gran parte el problema de la generación, sabemos que tenemos que solucionar el problema de la distribución, entonces aquí lo que se trata ahora es de hacer bien las cosas y ser muy económicos en las medidas que hay que tomar, porque ciertamente entrar al Congreso con una ley y tramitar esto no va a ser fácil, por lo tanto hay que ser súper eficiente y económico a dónde vamos. Muchas gracias, Nicolás. Crecer con Energía plantea como una prioridad urgente la reforma a la distribución. ¿Está de acuerdo su candidatura con esta primera prioridad y qué tipo de reforma o ajustes regulatorios harían en esa línea? Sí, bueno, primero tengo que referirme brevemente al tema tarifa. Yo creo que efectivamente acá tenemos una diferencia con la candidatura de José Antonio Kast. Nosotros creemos que hoy día es urgente hacerse cargo del problema de las altas tarifas a la ciudadanía, especialmente porque hoy día tenemos precios de generación para clientes regulados que están desanclados de los costos y por lo tanto eso es un tema del que hay que hacerse cargo. Lo que nosotros proponemos es un mecanismo que lo que va a permitir es traspasar en un periodo de tiempo breve a cliente final la baja en los costos de generación que hemos observado en el sistema. No es ni más ni menos que eso. Y por lo tanto no es un subsidio. Un subsidio supone que alguien, sea el Estado u otro, paga la tarifa de otra persona. Acá de lo que se trata es de traspasar a clientes finales menores costos de generación que tenemos hoy día en el sistema. Es legítimo. Obviamente podemos estar de acuerdo o no de si debe ser una prioridad de política pública. Nosotros creemos que es una prioridad reducir el costo a las personas y, insisto, no es a través de un subsidio, es a través de una modificación regulatoria para que los menores costos le lleguen a las personas. Respecto a la distribución, nosotros coincidimos que hay una mirada de largo plazo que probablemente requiere, tal como bien decía Vivian, una discusión bastante profunda con todos los actores del sistema. Eso es algo que uno debiese iniciar, pero aún más urgente que eso, ¿cierto?, es ser capaz de implementar algunas modificaciones que puedan permitir generar inversiones necesarias para aumentar la calidad y continuidad del servicio. Y en ese sentido, nosotros creemos que
a corto plazo el actual sistema de empresa modelo debiese complementarse con la posibilidad de reconocer el valor de ciertas inversiones que justamente lo que van a permitir es elevar la calidad del servicio, y creemos que esa modificación a corto plazo puede ayudar bastante. Manteniendo el esquema de empresa modelo. Manteniendo en el corto plazo el esquema de empresa modelo. Por eso creo que es una buena idea plantear esta discusión en una dimensión de más corto plazo y reformas más rápidas, y una discusión ya de más largo plazo. José, ¿mantendrían esquema de empresa modelo? ¿Cuáles son Lo los último de cambios que tarifa, ustedes- se me olvidó mencionar. Mira, la sola perspectiva de hacer bien las cosas, al pensar que en pocas semanas más esto va a cambiar, ha hecho bajar ya las tarifas más de 8%, porque estábamos con un dólar casi de 1.000 pesos y ahora vamos como en 9.20. Y eso baja las tarifas full, va completamente a la médula del 100% de la tarifa. Está muy bueno el precio del Y cobre, por lo está muy, tanto- muy bueno, y efectivamente. por lo tanto, no hay mejor manera de bajar las tarifas que al país le vaya bien, de que no tengamos una moneda devaluada, de que tengamos crecimiento, de que tengamos progreso económico en Chile, y no como lo hemos tenido en los últimos 4 años, que es parte de la razón por la que se hundió el PEC. Ya, Ya, vayamos a volvamos la pregunta. distribución. Volvamos a la distribución. Sin duda que parece, aquí hay una discusión grande en distribución, ¿no? Yo creo que estamos todos conscientes de que el esquema de empresa modelo, que funcionó bien por mucho tiempo, está haciendo agua, y todos tenemos también la sensación de lo que le falta es que lo dotemos de algún elemento de objetivo, ¿no? De que las empresas sean capaces de desarrollar mejor calidad de servicio puntualmente, con metas que se paguen y tengan una recompensa más directa, una remuneración más directa. Pero eso no es fácil hacerlo, porque sí, a lo mejor es un cambio de ley muy grande, y también vamos a tener bastante discusión porque, para empezar, hay que saber qué calidad de servicio estamos pagando, que no está del todo claro. A mí me tocó un cálculo de un BAD y no fue un tema sencillo decir, bueno, realmente lo que estamos pagando hoy día está pagando la calidad que tenemos, y estamos mezclados con un tema de multa y que las empresas fallan y las multas son más baratas que lo que se les paga en las tarifas, etc. Entonces, este problema no es sencillo, pero sí hay una buena noticia, y es que las principales mentes del sector están 100% dispuestas a sentarse a analizarlo. Hemos tenido reuniones con los mejores consultores, con aquellos también los fundadores del sistema, y creo que aquí hay que enfrentar una discusión inmediata, desde el primer momento, para ver cuál es el mejor modelo al que vamos a atender y cómo vamos a salir de este tema de distribución, porque urge, ¿no? Y no urge solo en tema de calidad de servicio, sino que urge en todo lo que demás que dijimos. Hay que meter bien toda la figura de comercialización de servicios adentro, hay que meter bien toda la portabilidad, todo lo que significa habilitar a la distribución para que sea capaz de sostener la transportabilidad eléctrica, para que sea capaz de tener adentro el almacenamiento distribuido, etc. Entonces, es un problema grande, vasto, pero bonito. Y yo creo que es el primero que hay que abordar realmente, porque probablemente pueda terminar en un cambio legal de cierta relevancia, que yo creo que además va a ser muy compartido, porque yo creo que va a ser fácil explicar que aquí lo que queremos es transformar el sistema de distribución en un sistema moderno que nos permita efectivamente dar el salto de desarrollo que necesitamos, porque es la última puerta de frente al cliente, y el cliente es el que va a guiar la transición energética futura. Muy bien, nos hemos concentrado en distribución, pero en transmisión también tenemos desafíos bien importantes. El documento plantea, de hecho, revisar el esquema de pago de la transmisión, pero también tenemos desafíos en la planificación. La transmisión va detrás de la generación. ¿Qué está proponiendo la candidatura de Janet Jara en este sentido? A ver, sin duda en transmisión lo primero y más urgente es cumplir con el cronograma que permita, ¿cierto?, que la línea Quemarlo Aguirre entre en operación lo más pronto posible. Tuvimos una buena noticia, muy buena noticia hace algunas semanas atrás. El proyecto obtuvo su aprobación ambiental en el tiempo, la verdad es que más breve posible, y eso se hizo porque hubo una fuerza de tarea que se dedicó a la tramitación de esa línea de transmisión, y creo que es una experiencia a replicar en otros proyectos de inversión que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Quería apuntar eso porque creo que es muy importante. Pensando en temas regulatorios, creo que bien se señalaba también en la presentación inicial, lo primero es sentarse a pensar y a llegar a acuerdos, a consenso en torno a cuál es la mejor manera de remunerar
la transmisión. Nosotros coincidimos en que en que los peajes debiesen estar relacionados, ¿cierto?, con cuál es el beneficio que se obtiene de los sistemas de transmisión. Ahora, pasar de ese concepto que es correcto a una manera concreta de remunerar, sin duda es un desafío en el cual probablemente todavía va a tardar algún tiempo más para poder llegar a un consenso, y en donde es bastante importante que esta idea de que quienes en mayor medida se benefician de la transmisión también, eso supone un costo mayor. Eso es importante, obviamente, porque también las decisiones de inversión se tomarán pensando ex ante en aquello. Eso tiene que combinarse con un esquema que no deje de ser relativamente sencillo. Así que ahí hay un desafío. Nosotros también creemos que más bien de mediano plazo, quizás yo lo pondría en términos de prioridades legislativas, no la más acuciante en este momento, sino que un momento para reflexionar y llegar a consenso. Me voy a quedar contigo, Nicolás, porque también, y lo mencionaste al principio, vincularlo con la transmisión, que es habilitante de la descarbonización. Mencionaste la descarbonización como prioridad para el programa de la candidata Jara. ¿Están pensando adelantar las metas de descarbonización? ¿Cómo ven los plazos? No pensamos adelantar el plan de descarbonización. Hoy día se habla que sea no más allá de 2040, eso nos parece una meta razonable, y en este momento probablemente en esa materia lo más relevante es una gestión adecuada para que se materialicen los proyectos de inversión que hoy día están incluso en fase de construcción. Hemos tenido, creo que, una experiencia muy exitosa con el almacenamiento. Tenemos entrada de nuevos proyectos de almacenamiento prácticamente todos los meses al sistema, y estamos a buen ritmo para poder tener al año 2030 perfectamente al menos un 20% de la capacidad instalada que cuente con almacenamiento. Eso la verdad es que una muy buena noticia, y la principal prioridad en esa materia debe estar en gestionar para poder materializar las buenas perspectivas que tenemos para los próximos 4 años. Perfecto, José. En materia de transmisión. Yo creo que todos estamos conscientes de que la ley de 2016 a lo mejor en su principio fue muy buena porque potenció mucho el crecimiento de las renovables, pero que a esta altura el partido ya no está tan buena porque estamos echando de menos la señal de localización que no está presente en el pago de los peajes, ¿no? Un generador va a una licitación y le ofrece un precio a un cliente, ya sea regulado o libre, y nadie ve ahí el costo de peaje, porque le ofrecen el mismo precio, aunque uno esté en Arica y el otro esté, no sé, en Santiago, y el cliente esté al lado. Entonces eso no está bien, pero es cierto, y yo coincido con eso, en que no es prioritario. Hoy día eso se ha solucionado malamente o buenamente con la realidad, ¿no? La realidad de que la congestión hizo que muchos proyectos se empezaran a trasladar más al centro y al sur. La realidad de que por eso mismo las generadoras están mirando más atentamente no construir grandes sistemas de transmisión, las líneas se demoran muchísimo. Entonces, el problema tenía un freno hasta cierto punto solo. ¿Sería bueno corregir la señal de localización? Sí, pero probablemente tenemos prioridades más importantes. Entonces, a lo mejor hay que abordarlo por otra vía, por la vía de que en las licitaciones se note más dónde están los clientes, de que haya alguien ha planteado por ahí, que puede ser una buena idea, el tema de derechos financieros sobre la transmisión que tengan los generadores cuando se está construyendo una línea, etcétera. Yo creo que no va a haber tiempo para hacer una modificación sustancial a la transmisión como la que se hizo anteriormente, no obstante que el problema sabemos que está ahí y que habrá que buscar formas de solucionarlo. Sí hay que solucionar quizá más urgentemente, y eso no necesita ley, abordar los procesos de cálculo como por ejemplo que le ha causado tanta molestia al ministro, y que este problema de que los cálculos, por ejemplo, de la realización de la transmisión se vuelve tan engorroso, con una base de datos inmanejable, etcétera. Eso hay que arreglarlo, y probablemente eso también sea un tema de gestión, de hacer mejor eso en la CNE,
lo que se puede hacer en la CNE, de hacerlo mejor en el coordinador, de hacerlo mejor en los que administran la base de datos y de ver con las empresas cómo esto se hace de una manera bastante más seria, porque ciertamente parece que aquí hubo en el llenado inicial de la base de datos algo que no fue muy bien hecho. Pero la reforma más de fondo no sería prioridad Yo creo que no sería prioridad para los la 4 años transición. próximos. Y en materia de descarbonización, muy rápido. En materia de descarbonización, bueno, yo creo que lo que hemos hecho en descarbonización desde aquel primer acuerdo de 2019, en el que por suerte me tocó participar directamente, ha sido muy bueno. No soy yo. Y yo creo que el mundo ya lo tiene claro y Chile lo tiene sumamente claro, ¿no? La cantidad de energía renovable que está en los proyectos en construcción y la que está en calificación ambiental y la instalación de baterías van a la cabeza de nuestro desarrollo y hoy día nadie imagina que vayamos a cambiar de ruta en cuanto a descarbonización. Ahora, apurarla ya es una cosa distinta, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer bien las cosas y sobre todo sentido común. Sentido común absoluto en pensar que hoy día, si bien vamos a tener un gran sistema con renovables, eso puede presentar algunos problemas. Todos sabemos que la falta de generación síncrona produce problemas, que tenemos problemas de corriente de cortocircuito, sabemos por qué ocurrió la falla en España, sabemos por qué ocurrió la falla nuestra a principios de año y por lo tanto, a través de servicios complementarios, a través de otras herramientas, vamos a tener que poner de nuevo en valor ese respaldo que ofrece la generación térmica mientras la necesitemos. Hay que tener sentido común, mientras la necesitemos hay que usarla, mientras no podemos ir de apagón en apagón por cerrar 2 centrales más. Pero 2040 te parece razonable. A mí me parece que el 2030 es muy pronto y que el 40, fíjate, me parece que es demasiado tarde. Yo creo que vamos a llegar solo a una solución natural, de aquí probablemente a unos 5 o 6 años más, en que por la instalación de batería y por el uso renovable, el despacho va a ser muy bajo, ya lo es. Ya lo es el despacho de la generación térmica muy bajo. En 5, 6, 7 años más va a ser prácticamente nulo. Pero yo no la cerraría porque siempre hay contingencia, aquí hay terremotos, hay lluvias raras, hay cosas que nos pasan y tener un respaldo térmico o al menos una parte de él nunca nos va a hacer tan mal. Yo creo que este problema no va a ser muy relevante en el futuro porque se va a ir solucionando solo. Oye, nos queda poco tiempo, ya estamos bien pasados, así que voy a hacerles solamente dos preguntas rápidas en materia de institucionalidad, porque el documento plantea la necesidad de revisar al menos las capacidades y la institucionalidad del Ministerio, la Comisión, el coordinador, y en ese sentido también incluso plantea esta posibilidad o esta figura de la Comisión para el Mercado Energético, como lo están viendo en ese sentido. Me quedo contigo, Pepe, rápidamente. Sí, yo sé que esa es la idea que, bueno, la idea que discutimos acá en el documento y que suena bien, ¿no? Que es esto de una comisión similar a la que tiene el mercado financiero para el sector eléctrico. Yo creo que debemos estudiarla muy bien. Lo que está claro es que hay que hacer algo, ¿no? Ya lo decía yo, parece que tenemos todo lo que se ha dicho aquí, ¿no? Una SEC que no fiscaliza, de hecho la SEC fiscaliza bien las corrientes bajas, pero del sistema en alta tensión no tiene mucha idea y no lo hace muy bien, salvo pasar multas. Tenemos un coordinador que coordina, pero no fiscaliza, porque no tiene atribuciones para fiscalizar, una CNE que tampoco lo hace, entonces hay unas lagunas que nos quedaron en el medio, un ministerio con demasiada energía, con demasiada gente que no está fiscalizando ni calculando nada. Entonces, evidentemente que tenemos que hacer algo. ¿Hay soluciones de corto plazo? Sí, desde luego las hay. Esa es la pregunta, ¿materia de gestión o reforma Materia de muy gestión, profunda? Materia de gestión, yo creo que no. De entrada, materia de gestión, mientras analizamos una reforma más profunda. Nicolás. Sí, acá, de nuevo, creo que hay ciertas urgencias de corto plazo que son las que mandan. Por supuesto, lo que hemos conocido públicamente las últimas semanas, esta misma semana, respecto a eventuales nuevos errores que podrían implicar errores de cálculo en las tarifas, es preocupante. Y el foco inicial en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad tiene que ver con desarrollar capacidades para reducir al mínimo la posibilidad que ese tipo de errores ocurra en el futuro y por lo tanto a nuestro juicio lo primero tiene que ser fortalecer las capacidades de la CNE y también de la SEC. Por lo tanto, ahí nosotros pondríamos inicialmente
el foco y luego algún cambio institucional mayor. Es algo que por supuesto siempre puede discutirse, pero hay que tomar en cuenta que eso implica un proyecto de ley, implica ponerse de acuerdo. Esos proyectos de ley nunca son sencillos, siempre tienen muchos bemoles, entonces hay algunas materias que hay que resolver en plazos más breves. Oye, vamos a ir terminando, muchas gracias a ambos, pero un minuto para preguntarles cómo se imaginan el sector después de estos 4 años de un gobierno nuevo. Yo me imagino que en 4 años más va a haber una recomposición de la confianza ciudadana en el sistema, que la vamos a lograr a partir de haber implementado de buena manera modificaciones que nos permitan a la vez reducir el precio de la energía eléctrica a las familias del país, elevar la calidad y continuidad del servicio y junto con ello seguir avanzando de muy buena manera en el tremendamente exitoso proceso de descarbonización que hemos tenido en nuestra matriz de generación de energía eléctrica. Muchas gracias. Un minuto, don José. La confianza se recupera haciendo bien las cosas, ¿no? Quizá uno de los principales problemas que nos ha derivado todo este tema de los errores es que al final terminamos en búsqueda de culpables y no haciendo bien las cosas. Ahí vamos a culpar a la empresa o a este o al otro, cuando hay razones obvias, digamos, de cómo se han deteriorado las instituciones. ¿Cómo vemos el sistema 4 o 5 años? Muy bien, yo creo, muy bueno, porque efectivamente el sistema va lanzado en una dinámica desde la perspectiva de generación muy buena, desde la perspectiva de transmisión ya lo hemos discutido, y creo que lo que nos corresponde es terminar estos 4 años con una distribución eléctrica reformada que sirva de verdad para que los clientes, que son los que tienen que tomar las decisiones de su consumo, lo hagan. Porque nosotros creemos que el cliente tiene la razón y que el cliente es el que dirige esto y el consumidor, al usar su energía, al administrarla, es quien tiene que decirnos para dónde ir y no reguladores iluminados ni nada parecido. Entonces, yo espero que al final de estos 4 años tengamos esa distribución moderna que necesitamos para ponernos a la par de los países y saltar esta brecha de casi la mitad de consumo per cápita, ¿no? Creo también que probablemente al final de los 4 años, en otras cosas que se han mencionado aquí, vamos a estar quizás recién empezando la discusión de si cambiar al modelo de oferta y salir del modelo de costo marginal. Un sistema que va a tener puro CAPEX en baterías y en energía renovable, seguro que se va a estar planteando esa duda de aquí a 4 años más. Hoy día es muy pronto, en 4 años más va a estar justo en hervor ese problema o esa idea, ¿no? Pero yo veo un sistema bien y creo que las baterías y la renovable, no obstante que haya que complementarla con algo más de servicios complementarios, vamos a estar saliendo del PEC tan mal llevado y vamos a estar probablemente con precios mucho más bajos de los que tenemos hoy día. Muchísimas gracias. Grandes desafíos para los próximos 4 años. Claramente distribución parece estar en el foco tal como plantea crecer en energía. Y sin duda una invitación a que sigamos esta conversación más allá de cuáles sean los resultados. Mucha suerte para ambos para el 16, pero más allá del 14, perdón, más allá del resultado, creo que aquí hay un gran trabajo ya hecho que tiene que continuar porque sin duda los desafíos de sector necesitan, tanto para resolver los problemas como para aprovechar todo el potencial que tiene, de mucha colaboración entre el sector público y el sector privado. Así que muchas gracias a ambos. Necesitan el foco de los 3, conviven y con el Francisco, ¿ya? Aquí se ponen de pie. Junto con agradecerles, aprovecho de comentarles que después en nuestro canal de YouTube va a estar el seminario completo para que puedan revisarlo, compartirlo, etc. Gracias por venir.